Hey, ¿estás ahí? Los sábados son solidarios. Son solidarios. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas. Acompáñanos, nos encontrás en la 102.9 FM Gospel para hablar y destacar los hechos solidarios que nos ayudan entre todos a cambiar el mundo. Sumate de 13 a 16 horas, hagamos juntos solidaridad en voz. Hagamos juntos solidaridad en voz. Ahora, en GPS de Noticias, La entrevista. GPS de Noticias. 16:43 en la tarde de GPS de Noticias. Bueno, hoy uno de los temas centrales de este programa tiene que ver con esto, ¿no? Hoy se cumplen 25 años de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, y para tomar también noción de lo que fue este hecho, no solamente a nivel Argentina, el diario español El País describió el escenario en estos términos: las calles de la ciudad argentina desoladas quedaron cubiertas con toneladas de escombros, cientos de grandes proyectiles y carcasas incrustadas en el asfalto o dentro de viviendas. Vainas de diferentes calibres aparecían humeantes y grupos de soldados y policías cargaban en camionetas o buses de 1 metro. Esquirlas como ladrillos atravesaron paredes. Las ondas expansivas rescabrejó viviendas, arrasó techos, calcinó vehículos y provocó daños materiales en 10 kilómetros a la redonda. Para hablar de este suceso, de lo que aconteció, pero también lo que va a venir también con lo que tiene que ver con los juicios, con lo judicial, ya estamos en comunicación telefónica con el intendente de Río Tercero, Marco Ferrer. ¿Cómo le va, intendente? Muy buenas tardes. Javier Sismondi y Carla Gambluch los saludan desde GPS de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto, intendente, tenerlo al aire. Y bueno, ¿no? Una fecha muy sentida, ¿no? Para todos los riotercerenses, para los cordobeses también. Esto ha sido una tragedia, no solamente a nivel ciudad, sino a nivel provincial. Y bueno, y hoy en lo que tiene que ver, ¿no? con recordar este hecho, también se han llevado adelante, ¿no? Medidas que tiene que ver con el expresidente Carlos Saúl Menem, ¿no? Sí, bueno, como bien decías, es un hecho doloroso por muchos motivos. Indudablemente por el peso en sí mismo que tiene un atentado, ¿no? contra una ciudad, pero mucho más todavía recrudece el dolor cuando la herida no se cierra porque la justicia no resuelve, ¿no? Hace 25 años que estas causas están dando vueltas en el Fuero Federal, y la verdad que llama la atención como no se ha arribado a una solución definitiva. Con muchos hechos misteriosos en el medio, con hechos comprobados como el encubrimiento de la venta de armas a Ecuador y Croacia, que fue el móvil principal del atentado, con condenados, pero de segundo o tercer rango, digamos, no ningún protagonista principal de la historia, ¿no? Involucrado en esto. Y bueno, justamente Río Tercero lo que tiene es una conciencia colectiva de un convencimiento ciudadano de quiénes fueron los responsables, ¿no? de este hecho, y obviamente que el principal señalado, el titular del Poder Ejecutivo de ese momento, que es Carlos Menem, que además tuvo el arrojo de Daniel Río Tercero y el ahora, con la fábrica todavía explotando, confirmar que había sido un accidente, ¿no? Lo cual incluso hasta tiñe de más escabroso el hecho en sí. La verdad que cuando uno se pone a pensar que lo que pasó acá fue planificado, meditado previamente y organizado, pone hasta en duda, ¿no?, la condición de humanidad que tienen algunas personas, porque hay que tener la cabeza fría para planificar una cosa como esta, sabiendo el riesgo que representaba y lo que terminó siendo, ¿no? Intendente, y hoy en el acto recordando los 25 años de las explosiones, declararon por decreto al expresidente Carlos Menem persona no grata en Río Tercero. Sí, la verdad que creemos que
si bien la justicia demora y no sabemos cuál será la solución definitiva, no queremos tampoco que a lo largo de la historia esto pase al olvido y después terminemos encontrándonos con algún busto o alguna calle con el nombre del expresidente, ¿no? Parece que al menos en nuestra ciudad no merece ninguna reivindicación ni reconocimiento de ningún tipo. Primero porque consideramos que ha tenido un vínculo bastante fuerte con la causa, con el atentado. Segundo porque tampoco fue su gobierno el que le dio respuesta a Río Tercero, no hizo absolutamente nada por las víctimas ni por la ciudad de Río Tercero en aquel momento. Porque viene y nos mintió en la cara, porque dijo que era un accidente, cuando no tenía ningún elemento para firmarlo y cuando además era una mentira, que lo he comprobado en la justicia después. Y porque este país tiene esas cosas, ¿no? De que pasan este tipo de situaciones y después con el tiempo se olvida, entonces después vienen las reivindicaciones de sujetos que son impresentables en la historia argentina, ¿no? No solo por este hecho, sino por su gobierno en sí, que fue un gobierno macabro y además un gobierno que nos llevó a la pobreza y a la destrucción de la sociedad, que instauró la corrupción como modelo de política, o sea que creo que no merece en la ciudad de Río Tercero tener ningún tipo de reconocimiento, cosa que seguramente en otras ciudades ocurrirá. Incluso creo que hay una posibilidad que el gobierno nacional le haga algún reconocimiento en la Casa Rosada, cosa que me parece lamentable, pero bueno, estas son las cosas que tiene nuestro país, ¿no? Que por ahí nos desencantan a muchos, nosotros lo vivimos y lo sufrimos mucho más de cerca, así que tomamos la decisión de tomar una medida como esta. Me quiero detener, intendente, en lo que señalaba, ¿no? Cuando Menem incluso visitó la ciudad de Río Tercero, él señalaba esto, ¿no? Que había sido una falla, pero que no tenía nada que ver con lo que después se investigó. Y qué importante también el rol que cumplió en su momento Ana Gritti, ¿no? La abogada querellante que llevó adelante esta causa, pero que además investigó bien todo lo que tiene que ver en materia de explosivo para poder justificar, ¿no? Ante la justicia que eso no se trataba de ninguna falla ni de ningún error, sino que claramente era un atentado. Sin dudas, y quienes conocimos de cerca a Ana, yo era muy chico, pero con un movimiento de estudiantes secundarios participamos siempre en las marchas sucesivas que se fueron haciendo y después dejé de ser un chico. Y en algunas charlas que hemos tenido con ella llegó a comentar de la persecución que sufría, ¿no? Lo cual le demuestra hasta qué punto estaban involucrados altos mandos del gobierno, ¿no? Intervenciones telefónicas, persecución en vehículos. Pero bueno, como bien vos decís, y un acto de justicia reconocérselo, es una mujer, o ha sido una mujer extraordinaria, su lucha ha sido extraordinaria y gracias a ella Río Tercero conoce la verdad, ¿no? Porque nunca dejó de pelear. Hoy una de las cosas que yo le planteaba a los vecinos era un pedido de disculpas, no por mi acción, digamos, sino porque el municipio es uno solo y el municipio en otros tiempos tuvo una posición pasiva, ¿no? Con respecto a esto. Tal vez si Ana hubiera estado más acompañada hubiera obtenido al menos mayor visibilidad, no sé si mejores resultados, pero mayor visibilidad. Bueno, no fue así que yo pienso que para los Río Tercerenses las cosas están claras. Después habrá que ver qué determina la justicia finalmente, pero a esta altura ya para nosotros carece de cierto valor después de tanto tiempo. Justamente, intendente, hacer hincapié en eso, ¿no? Que 25 años y todavía no hay ningún responsable enjuiciado y tampoco las víctimas pudieron cobrar sus indemnizaciones, ¿no? Por daños. Sí, sin duda que eso lo vuelve más doloroso al hecho, ¿no? Lo hemos manifestado hoy durante todo el día y tantos años anteriores también. La justicia cuando llega tarde no es justicia, y 25 años es una tardanza monstruosa, ¿no? Estamos hablando de una generación de personas nuevas que han nacido en Río Tercero, que ni siquiera han vivido el hecho. Y aún así, y muchas personas damnificadas que fallecieron
en el camino, ¿no? Y que nunca llegaron a algunos ni siquiera saber la verdad, otros ni siquiera recibir el resarcimiento. Y todavía está todo pendiente. Bueno, reitero, no son las cosas que tiene esta bendita Argentina que ojalá algún día cambie, que uno por ahí no las entiende bien. Pero bueno, seguiremos en el camino de visibilizar este hecho como un atentado, que es lo que fue, y entender que cuando se habla de la embajada de Israel o del atentado de la AMIA, hay que hablar también del atentado en Río Tercero, que quizás tiene un componente mucho más dramático, que es el mismo Estado el que hizo volar por el aire la fábrica. O sea, el encargado de cuidarnos fue el que nos mandó a matar. Entonces lo vuelve mucho más dramático, digo, no por la cantidad de fallecidos, sino por el hecho de que ha sido la gente que en la que el pueblo confió en su momento para dirigir su destino, la que hizo volar la fábrica por el aire, ¿no? Más el contrabando de armas y la venta ilegal. Todo un suceso en nuestra historia, en la historia de Córdoba también. Intendente, ¿y hay expectativas por lo que pueda acontecer el próximo 24 de febrero en el inicio de este juicio oral que tendrá al expresidente Carlos Menem como único imputado en estas audiencias? Mira, expectativas, uno en situaciones normales uno las tendría, pero 25 años más tarde y con una pandemia de por medio, con la edad avanzada que tiene, con los fueros, con todas las chicanas y dilaciones jurídicas que han hecho durante todos estos años sus abogados, la verdad que lo veo poco probable que se siente en el banquillo. Ojalá ocurra, es un anhelo, es un deseo, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, si esto fuera un juego, apostaría porque no va a ocurrir, ¿no? Intendente, ¿qué hay, no, de cierto en este tema de que se habla de la indemnización en caso de cobrarla, ¿no? Que se pueda llevar adelante una universidad para la ciudad de Río Tercero. No, son cosas separadas. Las indemnizaciones son juicios que han iniciado personas individualmente por daño y perjuicio, que fueron 12.000 demandas con justa causa, obviamente, y que el Estado nunca pagó hasta que en un momento aprobó una ley donde dijo que lo iba a pagar con un bono. El bono, que es un papelito que va a ser a 10 años, nunca se emitió, o sea que todavía no la pagó. Pero esa es una parte de la historia, ¿no? La otra parte es la reparación histórica que nosotros planteamos. No tiene que ver con plata en los bolsillos de la gente, tiene que ver con reparar a la ciudad o tratar de devolver la ciudad al cauce que tenía antes de que ocurriera la explosión. Río Tercero es una ciudad cosmopolita, una ciudad que está en pleno crecimiento, desarrollo productivo fuerte, mucha industria, y obviamente después de la explosión eso se truncó. Mucha gente dejó de venir a Río Tercero, si lo tenía pensado, otra se fue, el crecimiento demográfico se detuvo. La verdad que el daño psicológico generalizado fue muy grande, y lo que buscamos es una reparación a eso, ¿no? Y entendemos todos que en la comunidad hay un consenso bastante grande de que una universidad pública podría revertir ese dominó, ¿no?, que cae para un solo lado, y tratar de equilibrar un poco la situación, potenciar la matriz productiva de Río Tercero, potenciar el carreras universitarias que estén relacionadas a nuestro sector económico, que sean útiles en esta zona, y de alguna manera también la afluencia de gente a estudiar, que obviamente hablamos de gente joven, con ganas de tal vez de radicarse, de generar una nueva vida. Entonces me parece que podríamos generar un impacto positivo en la zona. Por eso hemos planteado la reparación histórica y hemos planteado la universidad como alternativa. También estamos abiertos a escuchar otras alternativas si el gobierno nacional las planteara, pero bueno, para eso habría que primero sentarse a hablar. Veremos si tenemos la posibilidad.
Me quedé con algo que dijo hace un ratito, intendente, que tiene que ver con las nuevas generaciones, incluso nuevas generaciones que ni siquiera han conocido lo que fueron estas explosiones en la fábrica militar de Río Tercero, y también que es importante en esto, ¿no? El ejercicio de la memoria, no solamente como un relato oral, sino también a través de muestras fotográficas, incluso de imágenes filmográficas, para también pensar y repensar, ¿no? Lo que fue Río Tercero, y pensar también a futuro. Ni hablar, yo creo que justamente es eso, ¿no? Lo más importante, lo más trascendente, tratar de conservar la memoria colectiva, porque si no estos hechos corremos el riesgo de que se vuelvan a repetir. Hay que tratar de honrar la memoria, de respetar a nuestros muertos, de que se sepa lo que pasó, cómo fue, por qué. Y sí, hay una generación ya de personas que no han vivido esta situación, no la han vivido en carne propia, y la pueden conocer a algunos por relato y otros tal vez ni siquiera la conozcan, ¿no? Hay que pensar que de 25 años para abajo estamos hablando de adolescentes, jóvenes que no saben de qué estamos hablando tal vez. Y bueno, es responsabilidad del Estado, en este caso municipal, conservar el recuerdo. Por eso hemos hecho mucho hincapié en esto, hemos realizado varias actividades, y bueno, ojalá que podamos, a través de la escuela y a través de diversas acciones, lograr que más allá del paso del tiempo se conserve esa memoria en la ciudad. Intendente Marco Ferrer, le agradecemos muchísimo esta deferencia con GPS Noticias. Le dejamos un saludo afectuoso aquí desde la ciudad de Río Cuarto. No, por favor, gracias a ustedes por tomarse la molestia de llamarme y de poner Río Tercero en la agenda del día. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Así pasó por el aire de GPS Noticias Marco Ferrer, el intendente de Río Tercero, con el cual estuvimos repasando, ¿no? Estos 25 años que hoy se cumplen de las explosiones en la fábrica militar de la ciudad de Río Tercero, y también un poco el ejercicio, ¿no? El ejercicio de la reflexión, de la memoria, y pensar también, ¿no? en lo que va a venir en el acontecer de la ciudad, pero nunca olvidar de este pasado.